Vamos a hablar hoy de lo que se conoce como el gobernante de la carta natal, que es un factor fundamental para entender todo nuestro potencial, para entender cómo podemos desplegarnos en nuestra vida cotidiana, para entender talentos que podamos desplegar en nuestra vida, algunas dificultades que podemos tener. Es algo esencial, por lo tanto, nos vamos a embarcar de lleno en todo su análisis. Primero vamos a explicar de qué se trata, qué es esto que se denomina el gobernante de la carta natal. En realidad sería el planeta que rige al signo de nuestro ascendente, ¿no? Como sabemos, cada signo tiene un planeta afín, un planeta que se considera en regencia, ¿no? Por ejemplo, Aries tiene una conexión muy marcada con Marte. Marte sería el planeta regente de Aries. Tauro tiene una conexión con Venus, Mercurio con Géminis como signo, etcétera, etcétera. Cáncer con la Luna, Leo con el Sol. Esa afinidad entre el simbolismo de ciertos signos y ciertos planetas hace que el planeta que rija a ese signo ascendente tenga una especie de misión trascendente importantísima en nuestra carta, en nuestra vida y demás. Y también tiene que ver mucho con las diferencias que puedan encontrarse entre diferentes personas con el mismo ascendente. Esto es algo que me han marcado y por eso también estamos explorando este video. En la serie de videos que hice, cuando vimos los distintos ascendentes por signo, bueno, contemplamos cosas genéricas que está bien entenderlas, obviamente. Está bueno contemplar cuál puede ser el camino de aprendizaje de alguien con ascendente en Aries, o con ascendente en Géminis, o con ascendente en Capricornio. Genéricamente, el signo del ascendente nos muestra cosas importantes, ¿no? Pero obviamente va a ser muy diferente, por ejemplo, tener un ascendente Tauro con el regente de Tauro, que es Venus, presente en la casa 7 en Escorpio, o en la casa 8 en Escorpio, conjunción Plutón, por ejemplo, que tener a ese regente del ascendente Venus, de ascendente Tauro, perdón, en la casa 9, en Sagitario, conjunción Júpiter. Supónganse, ¿no? Van a ser dos tipos de personalidades de ascendente Tauro bastante diferentes. Y acá entra lo que uno supondría que tendría que ver con este simbolismo de Escorpio, de Plutón por un lado, o de Sagitario, Júpiter por el otro. Es muy factible que la persona con ascendente Tauro, pero con el regente del ascendente, o sea, con el gobernante de su carta, Venus, en la casa 8, conjunción Plutón, seguramente sería un ascendente Tauro no tan típico, ¿no? No tan esta imagen de lo taurino de una persona sentada en un sillón, disfrutando de los placeres sensoriales, relajada, ¿no? Descansando. Tal vez no. Tal vez si la persona tiene al gobernante de la carta, a Venus, en Escorpio, conjunción Plutón, tal vez la vida lleva a esa persona a experimentar situaciones mucho más viscerales, mucho más emocionales, casi como anti el típico concepto taurino que podemos contemplar. Es muy interesante. En cambio, la otra persona con Venus en casa 9, conjunción Júpiter, tal vez sí tiene una predisposición más de disfrutar de la buena vida, de las cosas abundantes que nos trae la existencia, el buen vivir, qué sé yo, viajar, pasarla bien, etc. Es muy interesante, el gobernante de la carta le da una tonalidad diferente a cada signo ascendente que está bueno contemplar. Ante esto vamos a hacer algunas aclaraciones y tenemos algunos ejemplos que nos pueden llegar a servir. Ahora los voy a desplegar. ¿Qué pasa con la casa o los planetas, los aspectos de planetas que reciba este regente del ascendente, también llamado gobernante de la carta natal? Es algo interesantísimo porque podríamos decir que de alguna manera la vida nos lleva, como si fuera un río correntoso, hacia tener que vivir constantemente experiencias propias de la casa y de los aspectos y del signo
que tenga el gobernante de nuestra carta, el regente del ascendente. Por ejemplo, en el caso que puse primero, ascendente Tauro con Venus como regente en casa 7. Hay como un río correntoso que nos lleva a vivir experiencias de casa 7. Puede ser de pareja, vinculares, sociedades, etc. Queramos o no, nos guste o no, pero la vida nos lleva hacia esas instancias. Con el otro ejemplo, Venus en la casa 9, conjunción Júpiter, tal vez la vida nos lleva a viajar mucho o a vivir muchas experiencias ligadas a lo académico, a lo universitario, a lo religioso, cualquier simbolismo de casa 9 que podamos contemplar. Insisto, nos lleva hacia esos planos. Nosotros podemos tener otras motivaciones, otros intereses, ganas de explorar otros terrenos, otros territorios, pero la vida nos lleva a visitar constantemente la casa en donde está presente ese regente del ascendente o gobernante de la carta. Es muy interesante contemplar esto porque es un complemento imprescindible para leer a nuestro ascendente, ¿no? No lo podemos leer solamente como un signo puro. Ascendente Tauro, Tauro. No, todo juega. También juegan los aspectos que se dan de los planetas hacia el ascendente, ¿no? Esto lo contemplamos también en los videos de los ascendentes. No va a ser lo mismo un ascendente Tauro conjunción Urano que un ascendente Tauro conjunción Venus, ¿no? Es algo diferente. Pero el planeta angular no es necesariamente el gobernante. El gobernante es el regente del ascendente. Les pongo mi propio ejemplo y ahora vamos a ver ejemplos de algunas personalidades, ¿no? Yo tengo ascendente Piscis. Si consideramos el regente moderno de Piscis sería Neptuno. Yo tengo a Neptuno como ese regente del ascendente, gobernante de la carta, en la casa 10. Y la vida constantemente me lleva a estos ámbitos de lo que podríamos denominar exposición pública o temáticas ligadas a lo profesional, pero a poner de alguna manera mi prestigio profesional en juego constantemente en mi vida. Quiera o no, siempre menciono que desde mi mucho Piscis, mi sol en Piscis, ascendente Piscis, mucha agua, tal vez mi tendencia natural sería más a buscar una especie de reclusión o no tanto protagonismo o lo que sea. De hecho, siempre comento que me fui en algún momento a vivir a Jujuy buscando la soledad de las montañas, perderme en el anonimato, lo que sea, y la vida me llevó nuevamente a una especie de protagonismo profesional. Empecé a trabajar en un diario ahí en Jujuy y de repente era un periodista que le estaba haciendo reportajes a las personalidades, al gobernador, al vicegobernador, a diputados, lo que sea, de la provincia de Jujuy, y estaba ahí de vuelta como en la casa 10, ¿no? Quiera o no, tal vez no quería tanto. Mi objetivo inicial era perderme en la inmensidad de las montañas, en el anonimato, pero la vida me llevó a... En algún momento tenemos que asumir que la casa en donde está presente el regente de nuestro ascendente es inevitable, ¿no? La vida nos lleva hacia esas áreas. Tenemos que hacer las paces con esas áreas, puesto que va a ser inevitable, puesto que el río correntoso nos va a llevar a esos ámbitos y tenemos que hacer un poco las paces. No podemos estar constantemente en lucha, en confrontatividad, en resistirnos. Nadar contra la corriente puede ser algo muy interesante en el sentido de la rebeldía y demás, pero en algún momento, si seguimos nadando contra, no digo contra la corriente respecto de modas y demás, estoy hablando de esta corriente del regente del ascendente, y si seguimos nadando contra esa corriente nos vamos a quedar sin energía vital, sin entusiasmo. Es como que en algún momento tenemos que decir, bueno, tengo el regente del ascendente de la casa 10, me tengo que hacer cargo de esto. Y acá estoy, haciendo este video o preparando alguna clase en el Centro Astrológico de Buenos Aires o haciendo algún posteo en las redes sociales o escribiendo el libro, etcétera, etcétera, ¿no? Bien.
vamos a ver algunos ejemplos de esto, de lo correntoso y también de cómo impactan los aspectos que recibe el regente, etcétera, etcétera. Acá tengo un machete y fíjense, esto también es parte de mi ascendente Piscis. Miren lo que es esto. ¿Por qué acá imprimí estos ejemplos? ¿Y por qué acá? Ahí estoy hablando de mi parte neptuniana, porque mi hija se compró una especie de impresora para jugar, ¿no? Para imprimir algunos stickers y qué sé yo. Y la verdad que me falló la impresora habitual y dije, lo voy a imprimir acá. Y bueno, acá tengo el machetito muy interesante. Digo esto neptuniano por fluir, qué sé yo, Piscis, Neptuno, y si no anda la impresora lo imprimimos acá y está todo bien. Bueno, el primer ejemplo es del escritor Jorge Luis Borges. Fíjense cómo entra el dinamismo, ¿no? Tiene ascendente Cáncer Borges, pero la luna en Aries en casa 9. ¿Qué pasa con esto? También, de alguna manera, contradice o complejiza el simbolismo natural que podríamos ver o hipotetizar de un ascendente Cáncer, ¿no? Pues Cáncer, supuestamente, bueno, según el simbolismo arquetípico, ¿no? Es un signo más de puertas hacia adentro, de puertas cerradas, no tanto de salir a explorar el mundo, sino más bien resguardarse en un núcleo protector, etc. Entonces uno podría decir que si Borges tiene ascendente Cáncer, la vida lo lleva como camino de aprendizaje a conectar con sus raíces, con su núcleo familiar, con su núcleo de pertenencia, etc. Y eso estuvo muy presente en la vida de Borges. De hecho, la vida lo llevó a conectar con su madre. Empezó a escribir, su primer libro se llamó Fervor de Buenos Aires, una especie de homenaje a esa cancerianidad, ¿no? Propia de su ascendente, a sus orígenes, su ciudad de origen. Él era de Palermo, ¿no? Había crecido en Palermo, que en ese momento era un barrio más de las orillas. Ahora es un barrio casi céntrico de Buenos Aires, pero en ese momento era un barrio típicamente porteño y demás. Pero el regente del ascendente, la luna en casa 9, pensemos en esto. ¿Dónde pudo obtener la perspectiva necesaria Borges para observar, para contemplar de una manera más pura todo lo que le había brindado su patria en los momentos de crecimiento, cuando era niño, cuando era adolescente, su primera adolescencia? Pudo contemplar a su patria con una visión más objetiva, si se quiere, desde su vida en el extranjero. Él había viajado a Suiza, estuvo viviendo en Ginebra, después estuvo en España, en todos los años de la primera confrontación mundial, ¿no? 1914, creo que viajó en el 14, 15, 16, 17. Estimo que volvió a Buenos Aires alrededor del año 20, una cosa así. Y esos largos años, estuvo como 6 años, no era en el exilio, pero estaba viviendo afuera. Un exilio voluntario de la familia, ¿no? Pero todo eso le permitió contemplar esa argentinidad o esa cosa porteñamente canceriana desde afuera, desde la casa 9, ¿no? Y además el regente del ascendente está en un signo de fuego, está en Aries. Y de alguna manera esa conexión con sus orígenes también vino de relatar las cuestiones porteñas no con un lenguaje o no con temáticas nostálgicas, sensibleras o lo que sea, no tanto en relatos románticos o lo que sea, sino más bien en estos relatos de los cuchilleros, de las personas como de los bajos fondos que eran bastante agresivas, bastante violentas. Desde ese tipo de relatos arianos, luna en Aries, regente del ascendente, gobernante de la carta en el signo de Aries, desde esas temáticas Borges pudo conectar plenamente con todo lo que se llamaría el complejo ascendente, ¿no? No solamente el signo del ascendente, sino también todo lo que tenga que ver con el gobernante de la carta.
estaba bien esa luna, estaba bien aspectada, formaba parte de lo que se llama un cometa, un barrilete. Bueno, la vida lo llevó hacia el afuera también, y la segunda mitad de su vida estuvo signada por los viajes y por la vida académica, que también es otra expresión típica de la Casa 9, dar clases en la universidad. Era profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Casa 9, ¿no? Más Casa 9 imposible. También fue director de la Biblioteca Nacional, bueno, etc. Segundo caso, Steven Spielberg. También ascendente Cáncer, y vamos a ver las diferencias, ¿no? En Borges, el ascendente Cáncer con Luna en Casa 9, bueno, trajo lo que ya les dije. Y generó un escritor, no sé. No generó un escritor, toda la carta. Y el libre albedrío de Borges lo llevaron para el lado de la escritura. Pero lo llevó hacia la Casa 9, hacia el extranjero. Spielberg tiene ascendente Cáncer, pero la Luna en Casa 5, en Escorpio. Por lo tanto, acá la vida lo llevó constantemente a conectar con esa parte canceriana, con esos orígenes y demás, desde un ámbito, la Casa 5, creativo, ¿no? Desde la creatividad, desde la obra creativa, etc., en Escorpio. Fíjense que la primera película, o la película que lo llevó a la fama, es Tiburón, que es una película bastante escorpiana. Ya empezamos con las profundidades. De hecho, la primera escena, la primera toma, es una cámara en las profundidades del océano, desde el punto de vista del tiburón, que de alguna manera podríamos denominarlo un personaje escorpiano en la carrera de Steven Spielberg. De hecho, había bastantes personajes escorpianos en su carrera. El dinosaurio, el Tyrannosaurus Rex en Jurassic Park. La primera película que hizo también es muy escorpiana, y no fue la que lo llevó al éxito masivo, pero se llamó Duelo. Es una película de terror y una película donde un perseguidor misterioso y oscuramente escorpiano plutoniano persigue a una persona sin saber por qué, nadie sabe bien por qué, pero bastante escorpio. Si ven la película Duelo, Escorpio, en Casa 5. También sextil Marte, la Luna en Escorpio, sextil Marte. Marte también puede ser la figura del tiburón, los dientes cortantes, etc. La vida lo lleva hacia la autoexpresión creativa, ¿no? También, cómo tuvo que apelar a estos recursos creativos para sobreponerse a las vicisitudes que tuvo la filmación de la película Tiburón, que fue tremenda, tuvo muchas complicaciones, pero Spielberg apeló a la... digamos, se me fue la palabra, la creatividad propia de la Casa 5 y propia de Escorpio en la Casa 5, una profunda creatividad para sobreponerse a estas vicisitudes y filmar la película. Y de alguna manera lo conectaron con sus orígenes, porque él filmó en la costa este de Estados Unidos, que entiendo que fue el área en donde él se crió cuando era niño. Estaba ahí cerca de su lugar de pertenencia, ¿no? Cáncer. Ahí ya no tendríamos una cuestión tan ligada a la 9 como Borges. Lo académico y qué sé yo no formó tanto parte de la vida de Spielberg, ¿no? Maradona. Diego Armando Maradona tenía ascendente en Escorpio con Plutón, regente moderno del ascendente en Casa 10. Ahí Maradona podríamos encontrar una similitud con lo que les comentaba de mi caso, ¿no? La vida lo llevaba a esa, salvando las distancias, ¿no? de éxito, de reconocimiento, de fama, pero sí la vida lo llevaba a esto de una exposición que tal vez desde la Luna en Piscis de Maradona o desde el ascendente y el Sol en Escorpio en Casa 12, tal vez no le copaba tanto, tal vez no se sentía tan cómodo con tanta exposición, pero la vida lo llevó hacia eso. Y el regente tradicional de Escorpio, que sería Marte, en Casa 9, también, ahí sí, similar a Borges, la vida lo llevó al extranjero, al exterior. Vivió en Nápoles, en Barcelona, en Sevilla, etc. Bien, y también pensando en esto del combo, ¿no? Ascendente en Escorpio. Es decir, el camino de aprendizaje pudo haber estado en esto de enfrentar situaciones intensas, situaciones profundamente
emocionales y demás, pero se enfrentó principalmente a esta fuerte emocionalidad o intensa emocionalidad en el extranjero, Marte en la Casa 9, y en la exposición pública Plutón en Casa 10. Una síntesis de esto podría ser el partido contra Italia en el Mundial 90, ¿no? Muy intenso, muy desgarrador todo, el público italiano, el público napolitano que lo apoyaba, pero después el resto de Italia que lo detestaba. Esa cosa bien, bien intensa se puede ver ahí. Ejemplo 4. Tengo 10 de estos ejemplos, se los voy anticipando. Ascendente Libra con Venus en casa 6. Esto es interesante para contrastarlo con Angelina Jolie, que es la que se viene después, el ejemplo 5. ¿Por qué? No por la rivalidad o esta cosa con Brad Pitt, nada que ver con esto, ¿no? Por otra cosa. Venus en casa 6, el regente del ascendente, el gobernante de la carta de Jennifer Aniston es Venus, regente de su ascendente Libra. Está en las casas 6 en Aries, oposición Urano-Júpiter, como único aspecto que tiene. ¿Qué pasa con Jennifer Aniston a diferencia de Angelina Jolie, que ya lo vamos a ver? Mucha casa 6 en la vida de Jennifer Aniston. Mucha casa 6, muchas rutinas laborales. La casa 10 es un ámbito más de exposición pública y un tanto más ligado al reconocimiento, no necesariamente masivo, pero un reconocimiento importante. La casa 6 es más la casa del laburante, salvando las distancias, ¿no? Obviamente, una persona que abre un negocio, una verdulería todos los días, o trabaja en una oficina todos los días, podría estar habitando la casa 6. Jennifer Aniston, convengamos, es una estrella, ¿no? Es una persona famosa, la estrella de Friends y demás. Pero lo cierto es que ese estrellato lo construyó en ámbitos de casa 6. Yendo, por ejemplo, todos los días a trabajar al lugar donde filmaban Friends, al set de filmación de Friends, con estas rutinas, ¿no? Estuvo filmando Friends 94, 95, 96, 97, 98, 99... una cuestión bastante, hasta el 2004 creo que terminó, de rutinas muy constantes, muy precisas. Y esto, si bien le dio mucho reconocimiento y tiene sus fans en todo el mundo, Jennifer, ¿no? Pero también de alguna manera frenó un poco esta masividad, sobre todo como estrella cinematográfica, que esto es algo que lo dicen bastante, incluso sus amistades. Tiene a Venus en Aries en oposición a Júpiter en casa 12. ¿Qué pasa? Júpiter es el planeta de la expansión, del éxito, pero un éxito que puede ser importante, del crecimiento sin escalas, sin límites, ¿no? Y tuvo algunos límites. De hecho, yo lo consulté con la inteligencia artificial y me confirmó que de alguna manera es un tema del que se habla, ¿no? en Hollywood y demás, cómo podría haber dado más la carrera cinematográfica de Jennifer Aniston. Estuvo bien, le fue bien en muchas películas, pero también de alguna manera estaba encasillada en esto de las comedias románticas. No pudo hacer drama, o por lo menos no le fue tan bien en eso. Contrariamente a Angelina Jolie, que ahí sí hay una cuestión mucho más masiva a nivel de éxito cinematográfico y también mucho más ecléctica, ¿no? Esto de ocupar diferentes roles, diferentes papeles, hizo drama. Recientemente estaba viendo con mi pareja la biografía o la película basada en la biopic, sería, de Gia Carangi, que fue una modelo de los años 80, y es un drama esa película, pero ella, de alguna manera, Angelina Jolie alcanzó un cierto reconocimiento muy extendido desde de esa película que fue, no era una comedia, era un drama. Tiene varios matices, hizo películas de acción, ¿no? Hacía de Tomb Raider, ¿no? Lara Croft, hizo muchas cosas, hizo comedias, donde lo conoció a Brad Pitt en esta, creo que se llamó Mrs. Smith, algo así.
hizo muchas cosas y mucha casa 10, ¿no? Mucha casa 10. Y fíjense, Angelina Jolie tiene ascendente cáncer, de vuelta ascendente cáncer, que está bastante protagónico en este video, pero tiene un montón de Leo en casa 1. Tiene el ascendente en el último grado de cáncer y después todo el resto de la casa 1 en Leo, demostrando un poco toda esta parte leonina que muestra Angelina. Y tiene a Venus angular al ascendente, cosa que también es interesante, ¿no? Un planeta de los llamados benéficos, también afín, a tono con la belleza, ¿no? propia de Angelina. Y la luna como regente del ascendente, como gobernante de su carta, en casa 9, conjunción Júpiter, quien a su vez está en conjunción al medio cielo. Ahí sí Angelina está arriba, está en la casa 9, en la casa 10, entre la 9 y la 10. La vida la llevó a una cuestión mucho más expuesta, mucho más de notoriedad, etcétera, etcétera, ¿no? Superestrella, podríamos decir. Igual, si hay fans de Jennifer, me van a decir, ¿qué te pasa con Jennifer Aniston, ¿no? También es una estrella, ¿no? Pero no la estoy atacando. Pero pensemos en esto, una estrella más casa 6, más de rutinas cotidianas y demás, y Angelina una estrella más casa 10, ¿no? Fue partícipe de más, llamémosle, blockbusters, ¿no? Estas películas que hacen explotar la taquilla, ¿no? Que venden cientos de millones de entradas, lo que sea. Jennifer, perdón, un poco más humilde si se quiere, en ese caso. Después, si alguien viene con las estadísticas de cuánto recaudaron las películas de Angelina Jolie y cuánto recaudaron las de Jennifer Aniston, vamos a hacer la comparación. Igual las dos fueron exitosas, bueno, sí. Pero más casa 6, Jennifer Aniston. Brian Wilson, un gran músico que a veces menciono, uno de mis héroes musicales. Brian Wilson era un genio musical, tenía ascendente Tauro, con Venus como gobernante de la carta, ¿no? Venus regente de Tauro, en casa 12. Y acá también, es la antítesis de Angelina o la antítesis de Maradona, estos personajes que tienen el regente en casa 10. Brian Wilson fue reconocido, pero no tanto. De hecho, seguramente, viendo este video, muchos de ustedes se preguntan, ¿quién es Brian Wilson? Bueno, para eso tienen, ¿no? Los buscadores, la inteligencia artificial, pregunte, señor. Y la internet le dará la respuesta. Pero era un genio musical, bueno. Pero mucha gente no lo reconoce tanto, porque tenía el regente del ascendente Venus en casa 12. La casa 12 es una casa de aislamiento, de reclusión, de soledad, de alguna manera salir del foco público e ir más hacia lugares periféricos, ¿no? La imagen de una persona medio alienada de la sociedad, una persona que se va a vivir, un ermitaño que se va a vivir en el medio del bosque o lo que sea, es un poco la casa 12, y eso es exactamente lo que hizo Brian Wilson. ¿Por qué fue famoso en su momento? En realidad fue más bien por insistencia de su hermano, que lo hizo participar en la banda, en los Beach Boys. Mucha gente en Estados Unidos reconoce al cantante, a Mike Love, los reconocía a los hermanos. Brian era más bien el compositor, era un genio en el estudio de grabación, un genio compositor, composiciones muy complejas, pero si fuera por Brian, más en un segundo plano. Y la vida lo llevó, estuvo mucho tiempo encerrado en su casa, mucho tiempo, se cansó de salir de gira, de hecho estuvo, fíjense, regente en la casa 12, salió de gira con los Beach Boys 2 años, luego de los cuales dijo, basta, no lo soporto más, no soporto la exposición, no soporto salir al escenario, que me miren, y se metió en la casa 12. No salía de su casa y solamente salía de su casa para meterse en el estudio de grabación y grabar, y después ni siquiera porque se hizo un estudio en la casa y ni siquiera tenía que salir de su cuarto, qué sé yo. Pero bueno, la vida lo llevó a esos ámbitos más, podríamos decir, anónimos
de la casa 12. Bien, Elvis Presley, ejemplo 7, ascendente Sagitario, con Júpiter como regente en la casa 11, en Escorpio. Mucha vida grupal, ¿no? La casa 11, en el caso de Elvis Presley. De hecho, era un artista solista, ¿no? Pero estaba todo el tiempo rodeado de un grupo de gente que lo cuidaba, lo protegía, que él buscaba de alguna manera para acercarse y para tener como esta sensación de sentirse acompañado siendo una celebridad. Es increíble porque hay muchos famosos que no tienen esto de... que tienen una familia, tal vez si al regente del ascendente o el gobernante de la carta les va a la casa 4, tal vez lo que buscan más es el núcleo de la familia. O el regente del ascendente a la casa 7, la compañía de la pareja, por ejemplo. Pero Elvis necesitaba grandes grupos de amigotes que inclusive vivían en su casa, vivían en su mansión en Memphis, y molestaban bastante a su esposa, a Priscilla. Uno de los motivos por los que se separaron, entre muchos otros, fue ese. Como que Priscilla decía, ¿por qué todo el tiempo estoy rodeada de gente que no sé ni quiénes son? Bueno, tenía mucha casa 11, Elvis, en ese sentido. Acá lo que puse, había 127 personas rompiendo, ya saben qué, las 24 horas del día. La pobre Priscilla dijo, basta, ya está. Y se fue. Bien, y también los aspectos, ¿no?, del regente. Es un ascendente Sagitario con Júpiter que estaba en aspecto a Neptuno, música, aspecto al Sol, creatividad, ¿no? Está bueno ver también todo lo que ayuda, todo lo que aporta a esa expresión del gobernante de la carta, del regente del ascendente, etc. Ejemplo 8, JFK, John Fitzgerald Kennedy, ascendente Libra. Este es uno de los ejemplos que puse al comienzo, similar, ¿no? Ascendente Libra, pero con Venus en casa 8. La casa 8 puede estar ligada al poder, ¿no? Las tramoyas que hay ahí detrás del poder. Y también a todo lo que le pasó, que ya sabemos, ¿no? Lo que pasó en Dallas, en 1963. Vayan utilicen estos buscadores para ver lo que le pasó. Es muy propio de la casa 8. Esto no quiere decir que si tenemos el gobernante de la carta en la casa 8 nos va a pasar lo mismo que a Kennedy. Hay que tener en cuenta miles de factores más. Pero sí estas situaciones intensas, transformadoras, ligadas al poder, ligadas también a secretos o a cosas ocultas, propias de la 8, o al dinero de los otros, cualquier simbolismo de casa 8 que podamos expresar. Secretos, estrategias de poder, ligadas a la política. También estaban estos secretos que involucraban a Marilyn Monroe, ¿no? Estas cosas que iban de la mano de la política, pero también un poco trascendían la política. Bien. Richard Burton, que era el esposo de Elizabeth Taylor, ¿no?, de Liz Taylor, ascendente Aries, pero con Marte como regente del ascendente, como gobernante de la carta, en la casa 7. Y también esta vida en pareja constante. De hecho, es una persona que estuvo muchas veces casado, creo que se casó 2 veces con Elizabeth Taylor. Tal vez no tenía tanto interés él mismo por tener una dinámica vincular. De hecho, tenía el ascendente en Aries. Uno podría pensar también, ¿no? Fíjense cómo el gobernante de la carta incide muchísimo. Ascendente Aries, uno podría pensar que la vida nos lleva como camino de aprendizaje a buscar algo más independiente, más individualista, etc. Pero no en el caso de Richard Burton, que tenía, un actor, ¿no?, tenía el regente, el gobernante de la carta, en la casa 7, y la vida lo llevaba no tanto a un plano de independencia o individualista, sino a un plano de pareja. Ahora bien, se piensan que esas parejas con Marte en la casa 7 fueron armoniosas, agradables o más bien conflictivas. Vayan al buscador y fíjense que les dice la web al respecto.
Bien. Y también es un regente Marte en aspecto a Neptuno. Una cosa que tuvo también, que lamentablemente fue característica de este gran actor, Richard Burton, era su tendencia al alcoholismo, algo que podría ser una dinámica neptuniana. Cosas que también tenía Elvis Presley, quien también tenía el gobernante de la carta aspectado a Neptuno. Tampoco, no quiere decir que si tenemos al gobernante de la carta aspectando a Neptuno, indefectiblemente vamos a caer en eso. Pero estos personajes cayeron. Hay otros que no. Hay otros que resignifican el simbolismo y Neptuno lo ven o lo viven más como música, arte, cine. Estos casos de Elvis y Richard Burton, también arte, música y cine. Pero lamentablemente fueron para ese lado, del alcoholismo y demás. Y por último, el hermano de Dennis Wilson, de Brian Wilson, perdón, el que acabo de comentar, el hermano se llama Dennis Wilson. Este sí era el personaje que tenía más brillo, más notoriedad, que no era tan recluido como Brian. Pero fíjense, ascendente Leo, Dennis, muy visible, ya de por sí, por el signo del ascendente, ¿no? Leo es un signo que llama la atención. Dennis era como el sex symbol de la banda, una cosa así. El guapetón de la banda y tenía una cara de león que no se puede creer. El pelo, la barba, todo. Ya en los años 70 parecía un animal, un felino. El regente del ascendente, el gobernante de la carta de Dennis, estaba en la casa 4 y acá es al revés, ¿no? La casa 4 es casa de familia, casa de orígenes y demás. Era una persona muy aventurera, muy de querer salir a explorar el mundo y de querer buscar la independencia propia de Leo. Sin embargo, la vida lo llevó constantemente a tener que trabajar con la familia. Los Beach Boys eran una banda familiar. Estaba Brian, su hermano Dennis, su hermano Carl, su primo Mike Love. Mike Love se llamaba. Una banda de la familia. El primer productor de los discos era el padre de Brian y de Dennis, Murray, creo que se llamaba. La familia unita. Les gustara o no, Dennis siempre tuvo la voluntad, voy a dejar esta cosa por acá, tuvo la voluntad de ser independiente, de hacer sus propias cosas. Logró hacer un disco solista, que es un gran disco, se llama Pacific Ocean Blue, para quienes quieran buscarlo. Pero de alguna manera nunca se pudo desligar de este ámbito familiar que todo el tiempo lo rodeaba, porque tenía el gobernante de la carta en la casa 4. Insisto en esto, no lo tomemos como algo fatalista o como algo de, uy, qué bajón, yo quiero salirme de este ámbito y la vida me lleva constantemente. No, forma parte del camino de aprendizaje de nuestra vida. Es así. Vinimos a este plano no solamente a ser, sino también a aprender, ¿no? O aprender mientras somos. Mientras tenemos anhelos, mientras queremos cosas, mientras tenemos ambiciones, además de eso, que también es muy válido, obviamente, es imprescindible, pero a la vez de eso hay algo kármico, si se quiere, o algo que tenemos que implementar. Tenemos que entrar en contacto con ciertas cosas que tal vez no nos salen naturalmente, pero la vida constantemente nos pone en contacto con esos asuntos. El complejo ascendente tiene mucho de esto. El signo del ascendente marca el cómo serían estas experiencias que tenemos que atravesar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ascendente Leo de Dennis, tenemos que entrar en contacto con una mayor exposición, con un mayor brillo, con amigarnos con ese brillo, con esa exposición, etc. En el caso del ascendente Cáncer de Angelina Jolie, entrar en contacto con la parte también, ¿no? Más de las emociones, de la familia. Angelina también, pese a tener muchísimo fuego en la carta, la vida la llevó a tener una familia numerosa. Por el signo del ascendente, sería el cómo serían estas experiencias. Pero la casa donde está el gobernante de la carta, el regente del ascendente, refleja el dónde
donde vamos a tener que pasar mucho tiempo de aprendizaje de estas temáticas de nuestro ascendente. En el caso de Denis, ese dónde estaba en la familia, en la casa 4. En el caso mío, por ejemplo, está en la casa 10, en esta casa de exposición profesional, etc. En la casa de algunas personas está en la casa 5. Tal vez ese aprendizaje viene de la conexión con sus hijos o la conexión con la parte creativa. En otras personas que tengan el regente, no sé cuál me faltó ver. En la casa 3, por ejemplo. Alguna persona que tuviera el gobernante de la carta en la 3. Supónganse, ascendente Capricornio con Saturno como gobernante de esa carta en la 3. Y tal vez tienen que aprender mucho de su entorno, de su barrio, de su vecindario, de la interacción con los vecinos, qué sé yo, cosas que pueden ser propias de ese ámbito de casa 3. Tal vez, por ejemplo, supónganse, una persona con mucha casa 10 y con un ascendente Capricornio tiene ambiciones profesionales, no le interesa tanto, digamos, socializar con sus vecinos, generar una comunidad con el entorno que lo rodea, pero la vida lo lleva a tener que hacer eso. Y tal vez se convierten en, no sé, una persona muy presente en el consorcio del edificio donde vive, o un personaje prominente del barrio, es un referente del barrio, lo que sea. Puede darse el caso. Y tal vez la persona nunca lo quiso, nunca lo buscó, pero con el regente del ascendente en casa 3, la vida nos lleva hacia esos lados. No sé si me quedó alguno. Me quedó el regente del ascendente en la casa 1, por ejemplo. Puede pasar, ¿no? Pensemos un ejemplo. Ascendente en Acuario con Urano como regente moderno en la casa 1. Y la vida nos llevaría en ese caso a expresar nuestra corporalidad, tal vez trabajar con el cuerpo, no sé, siendo modelos o siendo actores o siendo deportistas, poniendo el cuerpo en acción. La vida nos lleva hacia eso, queramos o no. Así que bueno, en síntesis eso es lo que podemos decir del gobernante de nuestra carta natal. Para detectarlo es fácil, simplemente tienen que ver y de vuelta pueden aportar. Ya que está la inteligencia artificial, utilicémosla. Pongan, ¿cuál es el regente? Supónganse que tienen ascendente Virgo. ¿Cuál es el regente de Virgo? Mercurio. Bueno, Mercurio va a ser el gobernante de su carta. ¿Cuál es el regente de Capricornio? Saturno. Saturno será el gobernante de sus cartas. Etcétera. Ya no sé qué me faltó por explorar. Qué signo me faltó por explorar, pero bueno. Escorpio. Plutón sería el regente moderno. Pueden contemplar, en el caso de los signos que tengan doble regencia, pueden explorar el regente moderno y también el regente llamado tradicional. En el caso de Escorpio, el tradicional sería Marte y Plutón sería el regente moderno. Ahí sí, explorar los dos le puede dar un matiz incluso más complejo de interpretar, pero un matiz más rico de posibilidades. En donde las dos casas, en donde estén presentes los dos regentes del ascendente, pueden tener un impacto importante en sus vidas. Les dejo el último ejemplo de esto, en mi caso, ya que les mencioné mi ascendente Piscis. Algunos de ustedes sabrán que, si bien Neptuno es el regente moderno de Piscis, Júpiter sería el regente tradicional de ese signo. Y yo tengo a Neptuno en casa 10 como regente moderno y a Júpiter como gobernante tradicional de mi ascendente Piscis en casa 4, lo que es un tanto contradictorio, o no tanto. Lo que digo, la vida me llega constantemente a ocupar ámbitos más de exposición pública, exposición profesional, casa 10, pero a la vez me lleva constantemente a vivir experiencias con mi familia propias de la casa 4. Y lo que yo siempre les digo, estos videos los grabo en mi casa, las clases para el Centro Astrológico de Buenos Aires las doy desde mi casa. Constantemente estoy haciendo actividades con mi pareja, con mi hija, con mi familia, etc. Estoy rodeado de mi hábitat familiar y a la vez desde mi hábitat familiar me proyecto de alguna forma hacia este reconocimiento público profesional propio de la casa 10.
Así que si tienen 2 regentes para su ascendente, los signos de doble regencia, se los digo, son Piscis, que tiene a Neptuno y a Júpiter, Escorpio, que tiene a Plutón y a Marte, Acuario, que tiene a Urano y a Saturno como regente tradicional. Los dejo con la inquietud, si quieren pueden explorar a sus regentes de los ascendentes, pueden indagar en qué casa están presentes, qué aspectos reciben, etc. Pero por ahora terminamos este video y nos veremos en el siguiente.